Vespertina de Universidad Mayor presenta Comentarios Bio Bio, voces independientes de verdad. La detención en Venezuela del presidente de la Juventud de la UDI, Felipe Cuevas, puede servir para analizar las culpas con que cargan algunos sectores políticos de nuestro país, pero también para ver la inconsecuencia a la que puede llevar la ceguera ideológica. Recordemos que Cuevas fue detenido en Venezuela después de intentar visitar en su lugar de reclusión a una dirigente estudiantil opositora al gobierno de Nicolás Maduro, que se llama Zairam Rivas, y que está detenida desde el mes de mayo. Se acusó a Cuevas de haber tomado una foto local de los servicios de seguridad donde tenía esa dirigente, de no llevar su pasaporte, se le retuvo y finalmente se le permitió salir del país. La UDI acusó que se trató de una detención arbitraria e ilegal que suponía incluso una violación a los derechos humanos. Es cierto que la UDI aprovechó la situación para hacer de esto un verdadero escándalo, casi convertir esa detención en una suerte de conflicto político-diplomático de cierta magnitud entre los gobiernos. Pero yo me pregunto si no habría hecho eso lo mismo cualquier otro partido político. Lo que me parece relevante es lo que muchos opinaron en redes o incluso socialmente, diciendo que la UDI no tenía autoridad para reclamar por los derechos humanos. Y esto a partir del respaldo que la UDI brindó a la dictadura de Augusto Pinochet, y de hecho que muchos de sus militantes fuesen colaboradores de ese régimen, e incluso, uno podría decir, encubridores, porque supieron, incluso cómplices de violaciones a los derechos humanos desde ciertos cargos de relevancia vinculados a la seguridad, o incluso ya para hablar ya genéricamente de lo que el presidente o expresidente Sebastián Piñera dijo que eran los cómplices pasivos. En definitiva, la UDI y la derecha en general todavía carga con ese estigma, su adhesión a la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, justamente cívico, porque hubo civiles que participaron en ella. Esto resulta correcto desde la perspectiva de un juicio histórico, pero resulta cuestionable si se endosa a todos sus militantes, particularmente a los jóvenes que ni siquiera habían nacido, eran muy pequeños durante la dictadura, porque desacreditar a toda la UDI en relación a una presunta preocupación o reclamo por los derechos humanos supone no querer, de paso, que ese partido rompa con su pasado pro-dictatorial, sin esperar, por ejemplo, que generaciones nuevas puedan hacer un cambio en esas filas. Yo creo que incluso hay algo de mezquindad en esas críticas y cálculo, porque para muchos sería muy provechoso, efectivamente, que la UDI siguiera haciendo lo que ha sido, porque así es fácil estigmatizarla, descalificarla, es propagandísticamente muy útil. Yo creo, en cambio, que para la democracia chilena lo útil sería que la UDI fuese evolucionando cada vez más hacia posiciones no solo democráticas, sino de ruptura con su pasado pro-dictatorial. Por ejemplo, sería relevante que en algún momento revisara y modificara su declaración de principio donde se alude directamente al golpe de Estado de 1973. Como sea, muchos comentaron que era incluso aceptable y justo que Felipe Cuevas fuese tratado arbitrariamente porque su partido, la UDI, había avalado las arbitrariedades de la dictadura de Pinochet. Pero esto plantea una cuestión de principios. ¿Acaso por razones ideológicas pueden aceptarse ciertos abusos, ciertas ilegalidades, incluso ciertas violaciones a los derechos humanos, porque quien las sufre es una persona de determinado signo ideológico? En cierta izquierda eso parece que sí, que es patente. Finalmente, yo creo que el asunto no es tanto lo ocurrido con Felipe Cuevas, sino, por ejemplo, que en Venezuela hay una dirigente estudiantil que lleva más de 80 días detenida, Zairam Rivas, que tiene 20 años, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, y que además ni siquiera es de derecha, es dirigente del izquierdista Bandera Roja. Para quienes pasan por alto esto, o sea, que el tema más que Felipe Cuevas es ver si efectivamente en Venezuela hay violación a ciertas legalidades, a ciertos principios democráticos, seguramente sería inaceptable que en Chile estuviese detenido un estudiante desde el mes de mayo, un dirigente estudiantil. Pero para quienes no les resultaría eso aceptable, no les resulta inaceptable simplemente ¿por qué lo que está ocurriendo en Venezuela? Bueno, por afinidad ideológica con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Lo decepcionante es constatar entonces que a pesar de lo sufrido en Chile por la dictadura de Pinochet, que hizo de la violación a los derechos humanos no solo una práctica habitual, sino un
una herramienta, un procedimiento para mantener el poder a través del terror, algunos de quienes sufrieron esas violaciones a los derechos humanos las consideren finalmente aceptables por gobiernos afines o en determinadas circunstancias. En Venezuela, en Cuba, ocurre también en China, donde se vive una inédita dictadura de un novedoso comunismo capitalista. Pero ahí, claro, más que ideología, también está el tema de los negocios, razones económicas. Recordemos que ni los gobiernos de la Concertación ni el gobierno de Sebastián Piñera han sido firmes en denunciar lo que en China ocurre en relación a la sistemática violación a los derechos humanos. Bueno, ese doble estándar me parece que para algunos le puede parecer habitual en la política. Y decir, bueno, la política es así. ¿Cómo? ¿La política tolera el doble estándar? A mí me parece grave y peligroso que el doble estándar incluya cuestiones tan sensibles y fundamentales como los derechos humanos. Porque a mi juicio quien relativiza eso no puede ser un político confiable. Vespertina de Universidad Mayor presentó Comentarios Bio Bio, voces independientes de verdad. Que tu vida no se detenga. Proyéctate, especialízate, sé único. En Universidad Mayor tenemos más de 170 programas en 15 áreas académicas para que cumplas tus nuevos objetivos. Postgrados 2014 de Universidad Mayor. Todo para lograrlo.